Hola, Eh, estoy aquí para continuar la segunda parte de esta intervención sobre la naturaleza del marxismo como forma de despotismo oriental, como expresión de contrarrevolución y como fundamento ideológico de los fascismos. Ahora se trata de desarrollar un pensamiento positivo y constructivo que nos permita avanzar hacia la idea de una revolución de la libertad, de una revolución que excluya el Estado y por lo tanto el capitalismo y que sea una nueva etapa en la civilización y en el desarrollo integral de las sociedades humanas. Así pues, dejamos ya de lado la parte crítica, la parte, digamos, destructiva, para pasar a la parte constructiva. Es difícil hacerlo. Por desgracia, criticar es a menudo más fácil que proponer, pero debemos de avanzar en los próximos años en la comprensión de los elementos constructivos que permitan ofrecer una salida superadora a las sociedades actuales que se están desmoronando, que son sociedades ultradecadentes, y también al individuo que se está desintegrando bajo un peso creciente de los aparatos de constricción y manipulación que se organizan dentro del Estado. También necesitamos librarnos, en el caso del Estado español, del fascismo de izquierdas, cuya base teórica es el marxismo, explícito o implícito, que es desde el final del franquismo la principal forma de ideología del gran capitalismo y del Estado, y lo que ha permitido en los últimos 40 años pues, a la gran empresa multinacional, al capitalismo financiero, funcionar a plena satisfacción, logrando una declinación de las luchas populares y una paz social que cada vez nos pesa más y a la que tenemos que poner fin. ¿Cuáles serían los elementos constructivos? Pues señalando que todo esto es solo pergeñar algunos elementos que deben de ser considerados más adelante, diría que en primer lugar la reformulación de la noción y la práctica de la libertad. La cuestión de la libertad se convierte en decisiva porque lo contrario del Estado es la libertad. Libertad y Estado, Estado y libertad están en oposición y entonces tenemos que desarrollar esta cuestión. La libertad de tres maneras principales: como soberanía política, como soberanía individual y como soberanía económica. Esto es bastante importante porque la soberanía política no es en sí misma suficiente, la soberanía individual tampoco y la soberanía económica tampoco. Unidas, y podríamos señalar otra más, que la soberanía ideológica. La soberanía política consiste en sustituir al Estado por un pueblo políticamente autoorganizado. Yo diría que la mejor manera de hacerlo es seguir los criterios que desarrollamos Esteban Vidal y yo en el prólogo al libro de Dana Nelson. Hay un prólogo muy interesante que os recomiendo, relativamente largo, y entonces aquí hacemos una exposición bastante completa de cómo sería la libertad política, la soberanía popular política y los elementos acompañantes. A ello me remito y no diré más. La libertad política es precondición de un buen funcionamiento de la economía. Lo dije antes, en la exposición anterior, que la libertad no es un lujo, sino es una necesidad si queremos tener una economía floreciente. La realización de la libertad del individuo es esencial. En primer lugar, hay que tener una noción de individuo. Individuo se construye desde sí mismo. El individuo desde sí mismo, a partir de la libertad de conciencia, es esencial. Cuando se niega la libertad de conciencia, cuando no se permite al individuo ser el mismo y desde sí mismo y desarrollar desde el interior de sí y no desde el exterior su propio yo, es entonces cuando se está haciendo la mayor ofensa, la mayor atentado. La revolución del futuro, pero de un futuro inmediato, de un futuro no de 100 años, quiero decir, tiene que ser la revolución del sujeto que se autoconstruye, y las nociones que de libertad de conciencia, libertad interior, libertad de pensamiento, libertad para ser, son esenciales cuando en este momento todo eso es absolutamente negado.
Y aquí hay una lucha muy importantísima que librar. La humanidad dará un salto enorme adelante cuando el individuo sea desde sí mismo y por sí mismo y se construye a sí mismo, porque entonces todas estas capacidades de la persona, de cada persona, que resultan ahogadas por la coacción, por el adoctrinamiento, por el aleccionamiento, por las operaciones de ingeniería social que trituran al individuo y que quedan reducidas a nada, se pueden convertir en una eclosión de riqueza, de creatividad, también económica, pero al mismo tiempo cultural. Y entonces, sobre la libertad de conciencia, la humanidad puede acceder a una forma superior de existencia que elimine el individuo triturado, disminuido, negado, propio de las sociedades actuales. Eso es la gran revolución, la revolución del sujeto. Entonces, este sujeto que se construye a sí mismo también se construye como sujeto sociable. No es un sujeto insociable, no es un sujeto que compite con sus semejantes, sino que incluye la sociabilidad y el afecto y la convivencia con los demás como un elemento importante de su propio yo. Naturalmente existe la libertad para la gente que no lo ve así, pero yo estoy seguro que en un debate libre y abierto, donde todas las partes puedan expresarse con libertad, los que están de acuerdo con esto y los que no están, pues podríamos persuadir libre y honradamente al 99% de la gente para que acepte estas posiciones, y luego el otro sector pues puede ser libre para no aceptarlas, pero su presencia no sería significativa socialmente y no afectaría mucho a la vida colectiva, ¿no? Entonces, esto significa que la idea de revolución adquiere un tinte muy diferente en lo que estoy exponiendo de la idea de revolución que es propia del marxismo, que en realidad el marxismo no tiene ninguna idea de revolución, solo tiene frases vacías, frasecitas rimbombantes. Es más bien luego el partido bolchevique el que desarrolla esto como revolución negativa, revolución perversa, copiada de la revolución francesa en todo, que no es nada más que revoluciones estatizadoras, por lo tanto contrarrevoluciones que destruyen la libertad. Y lo que ha ido viniendo después, la revolución al tercer mundo, pues todo esto han sido cada vez peores, cada vez más caricaturescas, cada vez más sangrientas y cada vez nada. Entonces esta autoconstrucción personal tiene que ser un componente decisivo de la revolución social y política y económica que queremos construir. Sin este sujeto autoconstruido, sujeto de calidad, sujeto grande, yo libre, no se puede crear una economía efectiva. Y entonces eso significa que los centros de la economía ya no están en despachos, en oficinas, sean estatales o de las grandes empresas, cada vez más alejadas del individuo, sino que es el individuo mismo que organiza su vida económica con unos criterios de búsqueda del propio interés, que es hasta cierto punto razonable, y al mismo tiempo de servicio a la sociedad, de virtud cívica, de servicio a los otros, porque el individuo puede hacer esto. A mí me asombra, por ejemplo, todas estas gente progresistas, izquierdistas, que tienen una visión profundamente negativa de la persona. Ellos piensan que la persona es mala y entregada a sus pasiones, pues se enriquece, hace cosas perversas, destruye el medio ambiente. Entonces necesitan rodear al individuo de toda una legislación represiva, constrictiva, negativa. Le tienen que perseguir, poner un montón de policías, ponerle multas, denunciarle, obligarle. Todo esto es terrible. Me recuerda cuando, creo que fue Fray Luis de Granada, escribió la Guía de Pecadores a finales del siglo XVI. Efectivamente, seguimos siendo pecadores y aquí tenemos a todos nuestros salvadores que nos persiguen para que seamos buenos, para que cumplamos con unas normas, en realidad normas estúpidas, normas totalitarias, normas fascistoides que nos niegan la libertad. Yo no defiendo exactamente que el individuo sea bueno, es una idea ingenua, una idea pueril, sino que el individuo tiene elementos de bien al mismo tiempo que elementos de mal. Y que a partir de esos elementos de bien, en un debate sincero y abierto, en un debate social, pueden irse desarrollando para disminuir los elementos de mal. Y creo que en ese debate, en esa lucha, confiando en esa parte positiva que el individuo tiene, se puede construir una sociedad muchísimo mejor que la actual, muchísimo mejor, sin necesidad de tantos policías, de tanta vigilancia, de tantas leyes, porque la inmensa mayoría de la gente es razonable. Yo me trato con bastante gente y ¿qué observo? Que la gente es razonable, la gente tiene una propensión al bien.
Claro que está, que hay que lanzar sobre ellos una mirada de afecto, una mirada de amor, lo que yo llamo de simpatía. Entonces el 99% de la gente responde bien. Pero si le estás constantemente considerando como sujetos a los que les vas a extraer la mayor cantidad posible de impuestos, a los que les quieres poner tropecientas leyes y tropecientos policías vigilándoles, entonces claro, la gente te responde mal, lógicamente que te responde mal. Luego el individuo, todos tenemos dentro de nosotros un mundo interior negativo, malo, perverso, pero también podemos aprender mecanismos para manejar este mundo interior negativo, para lidiar con él y mantenerlo dentro de unos límites razonables para que no se nos dispare. Entonces eso dentro de la ciencia política pues es lo que es los contrapesos, las limitaciones al poder, los procedimientos para que nadie tenga un poder excesivo, para que el poder sea rotativo, todas estas cuestiones que en el prólogo a Dana Nelson, que antes he señalado, el que lo ha redactado, mi amigo Esteban Vidal, lo explica con mucho detalle. Claro, el poder es rotativo, procuramos que el poder no sea acumulado, que el poder esté muy disperso y entonces como el poder corrompe, pues evitamos que se corrompa porque nunca está concentrado, evitamos que se corrompa la gente y entonces pues creamos una sociedad verdaderamente democrática y participativa con procedimientos sencillos que en realidad son iguales en todas partes en Estados Unidos anterior a la instauración del Estado en el siglo XVIII, como aquí lo fueron en la Hispania medieval y como lo pueden ser en cualquier tribu del Amazonas si no tiene Estado. Así avanzamos en la creación de una sociedad superior. Entonces, pero hay que tener en cuenta también que la soberanía individual exige una propiedad personal. Es decir, no hay libertad individual si no existe una soberanía económica que la tiene que ejercer el individuo. Hay que tener mucho cuidado con la soberanía económica ejercida por grupos, porque ¿cómo sabemos que esos grupos funcionan democráticamente? Si esos grupos, esos colectivos no funcionan democráticamente, entonces el individuo es expropiado. Está la idea de lo colectivo estatal. Lo colectivo estatal pues es unos estructuras económicas en las cuales allí hay unos individuos que no se atreven a protestar o no se atreven a señalar que la soberanía económica se ejerce a partir del individuo y no a partir de grupos. Todo individuo tiene que tener unos mínimos de bienes para llevar una vida digna, para llevar una vida libre. Pero esos bienes no son solamente para la supervivencia económica, sino también para realizarse como persona. Entonces la propiedad individual tiene que existir, la propiedad individual. Que alguien luego, muchos, a mí me gustaría que fueran la gran mayoría, conviertan esa propiedad individual en propiedad comunal, en propiedad colectiva, en propiedad cenobítica, por emplear una expresión antigua de los cenobios medievales, que significan solamente vida en común, viene de una palabra griega, cenobio, que significa vida en común, pero eso tiene que ser algo que se haga desde la libertad plena y la voluntariedad de la persona. De la misma manera también que puede haber individuos que quieran llevar una vida individualmente económica, ellos individualmente, entonces tienen derecho a hacerlo. Y hay que articular procedimientos para que estos individuos partidarios del individualismo económico pues vivan libremente y puedan hacer sus aportaciones a la sociedad. También, lógicamente, si ellos no quieren cooperar con la sociedad, pues también la sociedad no tiene por qué cooperar con ellos, pero una vez que se establezcan las normas del juego, pues todos pueden quedar contentos. Entonces, en una futura sociedad, pues tiene que existir la propiedad individual, que en algunos casos puede ser o muchos propiedad familiar, pero también puede haber gente que no le interese la propiedad familiar porque no cree familia, y luego tiene que existir la propiedad comunal como copropiedad. Toda propiedad comunal tiene que ser copropiedad, es decir, el individuo es copropietario de determinados medios de producción y determinados medios de vida. Luego tiene que haber un aspecto de la libertad individual también, que es el individuo que se autoconstruye como sujeto de calidad. Porque no solamente se trata de tener propiedad o de que haya unas estructuras que te permitan ser libre, sino el individuo es libre cuando es capaz de. La libertad es capacidad. Somos libres para hacer esto si somos capaces de hacerlo. Entonces esto desarrolla un nuevo sentido de la libertad que no es externo, sino es interno. Entonces que hace que el sujeto tenga que tener una calidad interior muy alta en todos los sentidos, no solamente en el sentido reflexivo, intelectual, sino tenga una fuerza de voluntad, tenga una capacidad relacional y también una
potencia física, y todo esto hace de él un sujeto capaz y por lo tanto un sujeto libre. Esta para mí es la forma superior de libertad individual que debe de desarrollarse, porque no hay prácticamente nada sobre esto en libros que yo he consultado. Pero antes tenemos que llegar a una conclusión: que la libertad es más importante que el bienestar. La libertad es el bien supremo y está muy por encima del bienestar. Primero, porque el bienestar depende de la libertad. Yo no estoy a favor del bienestar, sobre todo como bienestar económico. Creo que hay que tener los bienes materiales mínimos suficientes para llevar una vida suficiente, pero la libertad tiene que ser máxima y los bienes tienen que ser mínimos, pero sí suficientes. Entonces, cuando se nos dice que esto es una sociedad del bienestar, se nos está diciendo que es una sociedad de la no libertad. Y quienes defienden esto, un bienestar otorgado por el Estado además, entonces se nos está diciendo que se nos considera esclavos a los que se nos va a dar pan y circo. No queremos pan y circo y no queremos ser esclavos. Y entonces la revolución esta tiene que ser una revolución de la libertad. Más adelante, en un futuro, iremos ya desarrollando textos y intervenciones orales sobre la libertad, que es muy interesante y yo tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Cómo se conquistaría la libertad económica? Pues evidentemente todos los bienes del Estado y de las empresas dependientes del Estado, que son todas más o menos las que tienen más de 80 a 100 trabajadores, porque todas ellas son un entramado de capitalismo de Estado, tienen que ser expropiados sin indemnización y convertidos en bienes de la comunidad popular. Todos sus bienes deben de pasar a ser propiedad comunal. Pero cuidado, propiedad comunal es propiedad de cada individuo. Cada individuo tiene que recibir la parte correspondiente, es decir, tiene que haber un reparto de la propiedad, Eso tiene que ser el acto fundacional número 1. La propiedad tiene que ser repartida entre todas y todos los adultos, primero entre los trabajadores, pero también entre la gente que no es trabajadora, o en fin, esa cuestión ya se debería de tratar más adelante. Entonces tiene que ser el acto fundacional número 1. Si el individuo es libre, debe de recibir los medios de producción y de vida en los cuales tiene que hacer su libertad. Luego, en un segundo momento, pues esa libertad económica se comparte y se forman formas cooperativas, asociativas, comunales o lo que se quiera, o bien se continúa con las formas de propiedad individual. ¿Esto sería catastrófico económicamente? Pues es mucho más catastrófico en lo actual. Mirar la economía actual es desastrosa, pero en sus propios términos. Ya haré alguna intervención económica, alguna intervención sobre economía, alguna intervención oral sobre esto, explicando el carácter absolutamente catastrófico de la economía actual, que se va a poner de manifiesto en muy poco tiempo, quizá en un decenio, porque es una economía que está destruyendo al productor. No puede haber producción eficiente si el productor es destruido, y si la gente realmente lo que quiere es morir y no soporta más el actual modo de producción, porque es absolutamente inhumano y totalmente degradado. Yo supongo incluso que alguien en las alturas del poder en los próximos años llegará a la conclusión que esto no puede mantenerse, porque vamos a un suicidio colectivo, a una automuerte. Yo le he empleado el término esto, la gente está automatándose. El fenómeno de las drogas y el alcohol, que está alcanzando proporciones enormes, es el rechazo autodestructivo a un modo de producción que ya no puede mantenerse. Por lo tanto, ¿eso es productivo el qué? Así pues si constituimos una economía que en un primer momento, en el momento cero de su existencia, destruye la propiedad del Estado y las empresas ligadas al Estado, tiene que ser sobre la base de la propiedad individual. El individuo tiene que ser soberano económicamente y a partir de ahí pueden crearse muchas formas asociativas y colectivas con las que yo estoy de acuerdo, pero eso tiene que hacerse a partir de la voluntariedad. No tiene que hacerse a partir de crear estructuras estatales o superestatales que no sean de recibo. Luego hay también mucha producción que cumple muchas funciones, que no está ligada al Estado. Hay muchas formas de autoempleo, de autónomos, de empresas no ligadas al Estado, donde también pequeñas empresas. Todas estas tienen derecho a existir porque en la revolución se dirige el golpe principal contra el Estado. Destruido el Estado, queda destruido el capitalismo del Estado, y ese es, digamos, el 90% del capitalismo. Y el otro 10% conviene que exista
para que, por un lado, ocupa partes muy interesantes de la producción y al mismo tiempo pues vayamos por partes para acudir a una sociedad futura en la cual las formas cooperativas y comunitarias sean ampliamente prevalecientes. Los 4 niveles de la actividad económica tienen que pensarse a partir de la base. Ahora mismo la gran empresa y el Estado lo que hace es crear centros de poder cada vez más alejados de las personas. Es decir, las personas, si antes recibíamos las órdenes económicas de Madrid, ahora las recibimos de Bruselas. Y si antes era una empresa que podía tener su sede a 100 kilómetros de donde vivíamos, ahora está a 10.000 kilómetros. Por tanto, con la empresa transnacional se ha creado una economía cada vez más irracional, cada vez más desvinculada de las realidades personales. Eso se tiene que voltear y lo que tiene que ser es una economía de base local. Lo primero que hay que hacer es una economía de base local. Es decir, que el centro de las decisiones se establezcan en el plano local y que sea en el plano local donde se satisfagan una parte importante de las necesidades básicas de la gente. Es decir, si el individuo tiene que ser soberano económicamente, y eso es una noción fundamental, porque a mí me resulta curioso, muchos politólogos dicen la soberanía política, ¿y por qué no la soberanía económica? La soberanía política solo y la soberanía económica, ¿qué? ¿Por qué el individuo no debe de manejar su vida económica cuando la mayor parte de su tiempo lo dedica a la producción, desgraciadamente? Cuando hay el tiempo de trabajo real de la gente, bueno, no me refiero a los que no tienen trabajo y tal, pero a los que lo tienen se sitúa entre 12 y 14 horas. 12 y 14 horas reales. ¿Por qué no puede existir la soberanía económica? ¿Cómo se ejerce la soberanía económica? Igual que la política, desde la base. Por lo tanto, tiene que haber una producción de bienes y servicios en el plano familiar o individual que satisfaga el 20%, es decir, que produzca el 20% de nuestras necesidades. En segundo lugar, tiene que haber una producción local, municipal, que puede ser comunal, que satisfaga otro 20% de nuestras necesidades. Luego tiene que haber una producción en el plano de la comarca, que otro 20%. Aquí ya tendríamos un 60% de necesidades. Es decir, este espacio familiar o individual, local o municipal y comarcal, es un espacio pequeño en el cual el individuo puede vivir, puede ejercer su soberanía, puede hacer aportaciones interesantes y desarrollar su creatividad económica, que es tan importante como la creatividad intelectual o la creatividad artística, que esa creatividad pues, puede ser crear nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de bienes y productos, nuevas formas de tecnología que se vayan ocurriendo a la gente. Y eso es muy, muy interesante. Por ejemplo, os voy a decir algo. A nosotros nos habla mucho de la tabarra de los robots, toda esta tecnología y tal, maravillosa, bla, bla, bla. Pero ahora resulta que el individuo medio dedica 5 horas, que ya son casi 6, a mirar pantallas, sobre todo la televisión, pero también la pantalla del móvil. Entonces imaginaos qué podría ser esas 5 horas si solo la mitad de ellas, pongamos 2 horas y media, se dedicaran a diario por todos estos millones de personas a hacer actividades creativas de tipo económico que pueden ser rentables, como trabajar en la horticultura, llevar procedimientos artesanos de interés, crear una tecnología sencilla de base popular para, digamos, ahorrar tiempo de trabajo en tales o cuales actividades. Y esto además sería muy satisfactorio porque el trabajo, una vez que es libre, el trabajo productivo es una forma de creación intelectual y manual incorporada. ¿Para eso qué sería necesario? Pues nada más que nuestros pueblos, nuestros barrios se convirtieran en grandes centros productivos comunales en la medida en que la gente quiera. Vuelvo a decir que hay que respetar la autonomía individual. Si alguien quiere hacerlo por su cuenta, pues también es bonito y resultaría muy interesante. Gente individualmente, por ejemplo, la típica gente vanitas que podía crear cuestiones muy útiles, muy interesantes en artesanía, pero no solamente eso, sino en maquinarias e incluso en tecnología avanzada. Si se nos dice que la gente que ha creado todo esto de la informática lo hizo en los garajes de las casas de sus padres cuando eran jóvenes, que en esto hay algo de verdad y mucho de fantasía, ¿por qué esto no lo pueden hacer cientos de miles de personas desarrollando su creatividad si les da y si a ellos se les da bien estas cuestiones? Entonces, ¿para eso qué necesitan? Pues tener nada más que medios de producción, poder asociarse con sus vecinos. Así podíamos satisfacer una parte fundamental de las necesidades básicas de alimento, vestidos, casa,
muchas necesidades, incluso medicinas, muchas necesidades podrían satisfacerse de una forma en la cual el trabajo se convertiría en algo muy parecido al juego, porque sería un trabajo libre, un trabajo asociado o no asociado según el principio de voluntariedad. Luego quedaría un 40% de necesidades que no podrían ser cubiertos en el plano comarcal, local o familiar, y ya requerirían sistemas mucho más complejos, pero ya estaríamos en un 60% sí, que sería lo más básico. Todo esto, claro, sería muy variable según cada sitio y cada condición, pero esto resocializaría las sociedades actuales, que se convierten en sociedades piramidales. Las sociedades piramidales donde el centro del poder está muy arriba, se convertirían en sociedades económicamente de bases en las cuales el centro del poder estaría abajo. El segundo elemento sería el establecimiento de un mercado natural, es decir, un mercado no manipulado por el Estado, no manipulado por los poderes monopolísticos que son las grandes empresas transnacionales que el Estado mantiene y salva cuando se vienen abajo porque son una chapuza productiva. Voy a decir otra vez, son una verdadera chapuza productiva y lo que hacen es en parte carísimo y en parte malo. Pues entonces está establecimiento de un mercado natural donde se pudieran intercambiar bienes y servicios amable y amigablemente, de la forma natural, es decir, por la cantidad de trabajo que cada uno lleva incorporado, de tal manera que se cumpla el principio de justicia conmutativa, pero también pues según escasez o no escasez y con un criterio de libertad. El mercado natural tendrá que expandirse mucho y será un mercado completamente distinto del actual. Y lo vuelvo a decir, me fastidia mucho toda esta gente que viene aquí a contarnos las maldades del mercado cuando en realidad ellos que quieren poner en el lugar del mercado alguna economía modelo stalinista cuyo elemento movilizador económico principal era la pistola de los comisarios políticos apuntando a la sien de los trabajadores. Vamos a ver si nos pensamos un poquito las cosas y dejamos la locura y la sinrazón de lo que ha sucedido. Quiero señalar que en este libro mío, Erótica creadora de vida, propuestas ante la crisis democrática, hay un capítulo que se ocupa mucho de la economía porque la familia en el pasado, la familia natural, la familia extensa, era un gran centro de producción y esto ha sido así hasta hace 50 añitos. Y entonces, en el marco de la familia extensa, sobre todo en el mundo rural, pero también en el mundo urbano, se producían una gran cantidad de bienes y de servicios, se producían con una enorme eficacia. Y esto era muy bonito y hacía, por ejemplo, que los niños y los adolescentes pudieran hacer un montón de trabajos útiles y tener sus horas de trabajo, y los ancianos y ancianas también, y todo el mundo se sintiera útil y se sintiera realizado en un trabajo que a veces era difícil de diferenciar del juego, porque no era un trabajo coercitivo, no era un trabajo que ocupara muchas horas, pero que aportaba muchísimo, ¿no? Todo esto se destruyó únicamente para concentrar la propiedad en pocas manos, y ahora lo que tenemos son unos monstruos que deben ser destruidos. Estas grandes empresas transnacionales que todo lo concentran, que todo se lo apropian, tienen que ser destruidos. ¿Cómo? Por el principio de repartir sus bienes, de distribuir sus bienes entre todas y todos los adultos de la sociedad. Si están en una localidad, pues tienen que ser propiedad personal de cada uno y cada una, la parte alícuota correspondiente. Y es así de simple. Y hay mucha gente que le busca 7 pies al gato a cómo crear una economía libre y una economía comunitaria. Si todo es muy simple, es en realidad coger y decir lo que estos tíos han apropiado, esta gente, pues ahora nosotros se lo quitamos porque es de la comunidad popular concebida como una suma de individuos. Y luego a partir de ahí pues ya vamos dando los pasos correspondientes según el principio de cada cual lo suyo, principios de justicia, y luego principio de cada cual recibe según el esfuerzo que hace. Entonces, en este capítulo, puesto que yo aquí estudio qué va a acontecer en la economía mundial de escasez de mano de obra en los próximos decenios, pues tenemos que volver a mirar de otra manera estas economías del pasado inmediato, que algunas incluso han existido hasta hace 30 años. Y en este marco de estas economías populares se puede desarrollar formas complejas a veces y otras sencillas de tecnología, pero una tecnología que resurja de la creatividad popular, que sea creatividad popular convertida en bienes tecnológicos, porque la tecnología es una cosa compleja que se tenga que hacer 100.000 máster y 200.000 estudios, no señor, y saber muchas matemáticas, ¿qué va?
tenemos que tener ejemplos de gente que ha inventado muchísimas cosas y que lo ha hecho a partir de pues talleres sencillos, y tenemos que volver otra vez a eso y quitar toda esta masa de escolasticismo y verborrea matemático-tecnológica que le enseñan a la gente en las facultades de ingeniería y que lleva a nada, porque digámoslo, la tecnología real está estancada, lleva ya mucho tiempo estancada, porque esa escolástica no sirve para nada. Entonces vamos a ver si hacemos una revolución económica y entonces pues logramos que se resuelva el problema del estancamiento tecnológico, entendido como aplicación de una tecnología sencilla y popular a la mejora de la producción. Aunque la producción realmente lo que necesita sobre todo es el apoyo mutuo y la libertad. La libertad es un factor productivo de una fuerza enorme, enorme. Cuando el individuo trabaja con la alegría que da la libertad y se siente dueño de su destino en el terreno económico, desarrolla un potencial creador y una productividad fantástica. Y eso es lo que tenemos que lograr. Un productor libre, el trabajo libre, bien sea individual, bien sea asociado, que es razonable que algún tiempo sea, o en algún terreno sea individual y en otro tiempo sea asociado, ¿no? Y entonces ahí conseguiremos, a través de la ayuda mutua y a través de cosas que están inventadas hace muchísimo tiempo, pues entonces impulsar muchísimo la productividad. Pero no una productividad para ser mucho más ricos, puesto a partir de un momento la riqueza material es negativa. Por eso el tiempo de trabajo tiene que ser limitado. Lo que necesitamos es mucha libertad, mucha riqueza espiritual, mucho, por ejemplo, en la forma de verdad, en la forma de bien moral, en la forma de convivencia, y la riqueza material pues no necesariamente tiene que ser muy grande, tiene que ser la necesaria para que nuestros fines, pero no tiene que ser enorme, porque las sociedades ricas tienen siempre el problema de la riqueza que destruye al individuo. La riqueza destruye, el individuo es dañado por el exceso de riqueza material si no hay un elemento contrarrestante de riqueza espiritual. Pero claro, si dedicamos nuestro tiempo a la riqueza espiritual, pues no podemos crear ni debemos crear tanta riqueza material. En ese sentido, pues está bien incluso las tesis decrecentistas. Yo tengo un libro sobre el decrecentismo, difiero en ciertos aspectos del decrecentismo, pero como idea de fondo, pues no estoy en contra. Tener en cuenta que sin el Estado no puede haber empresa transnacional. No la puede haber no porque el Estado la proteja, que también, sino porque la empresa transnacional es tan chapucera, tan incompetente, tan tosca, tan torpe, tan ineficiente, que si el Estado no la protege de mil maneras se viene abajo, con lo cual ahora, claro, lo que estamos asistiendo es a su mantenimiento a través del incremento del grado de explotación del asalariado medio, que está siendo explotado de una manera brutal, con el fin de mantener a esa empresa ahí funcionante. Sobre esto ya dije un día que voy a hacer seis discursos de vídeo, seis discursos de aceros sobre economía, para entrar en algunos tópicos contra algunos tópicos de la economía actual, para demostrar que no es verdad lo que se está contando a la gente, sino que lo que estamos asistiendo es a un declive productivo y a un declive tecnológico de proporciones descomunales, y que en 10 años se pondrá en evidencia. Y hay signos muy obvios de eso que ya os explicaré, que lo podéis ver con vuestros ojos. No os creáis las bobadas que os cuentan los especialistas en tecnología, las fantasías que os cuentan. No, creed lo que veis, creed en el sentido común, lo que palpáis, lo que tocáis, lo que os cuentan vuestros iguales. Creed en la sabiduría popular y no en las mentiras de los apologetas del gran capitalismo y de los ricos. Necesitamos, por lo tanto, como contraposición a la sociedad marxista, una sociedad sustentada en valores. Los valores son aquello que orienta nuestras vidas y nos dice qué es bueno y qué es malo. Pero no unos valores que se impongan coercitivamente, no. Puede haber un sector de la sociedad que no crea en estos valores, o que crea parcialmente, o que crea en otros. Entonces tenemos que hacer ese juego del debate y del respeto por los otros, que ahora no lo hay. Daros cuenta cómo me han perseguido a mí en los últimos 7 años, la forma tan brutal como me han marginado, como no me dejan explicarme, como no me sacan en televisión, como no admiten mis libros en las librerías. No, nosotros queremos hacer una sociedad de la libertad de expresión y la libertad de conciencia, porque ese es uno de los valores fundamentales, que los sujetos sean libres.
Entonces, los valores no se imponen coercitivamente, la ética no se impone coercitivamente, porque entonces sería derecho. Tiene que haber algunas normas que si se impongan, no puede haber libertad para matar a la gente o para violar a mujeres y hombres, la violación no puede estar permitida, tiene que ser castigada, pero son unos criterios mínimos los que deben de ser derecho. El derecho tiene que ser mínimo y la axiología y la ética y los valores tienen que ser máximos. Por tanto, esta sociedad fundamentada en valores tiene que tener algunos criterios. En primer lugar, el trabajo productivo es parte de la vida, no es el todo. Es una parte de la vida limitada, es interesante como trabajo creador, es muy satisfactorio, pero tenemos que aplicar el viejo dicho que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. En la sociedad actual no hay ningún criterio. Se está linchando al amor, al erotismo, al sexo, porque las mujeres tienen que dedicar todo su tiempo a trabajar. Se les está prohibiendo tener hijos porque tienen que dedicar todo su tiempo a trabajar. Es monstruoso. No se desarrolla la filosofía porque la gente tiene que dedicar todo su tiempo a trabajar. La poesía está muerta porque la gente no tiene tiempo para cultivar la poesía. Yo soy modestamente un lector de poesía, no escribo poesía, mi mente no da para eso, más quisiera yo. Y cuando lo veo la decadencia de hoy de la poesía, que es una decadencia extrema. ¿Por qué? Porque el productivismo, de la idea de todo por la producción, está destruyendo algo que es necesario para el ser humano, que es la belleza. No podemos vivir sin la belleza del lenguaje, la belleza del paisaje, la belleza de los edificios, la belleza de los rostros, la belleza de los cuerpos. Si nos quitan la belleza, morimos, perecemos, porque el espíritu que llevamos dentro necesita de la belleza. Entonces, claro, pero la belleza hay que saber crearla y saberla gustar. Y eso exige desligarnos en cierta medida de la producción. La producción tiene que ser una parte de la vida, una parte importante si queréis, pero no puede ser el todo. Los bienes materiales no son más que una parte de lo que necesita el ser humano, nada más. Y otros bienes inmateriales se consiguen directamente. Y es el gran error y la gran maldad del marxismo cuando dijo que los bienes inmateriales son consecuencia directa de los materiales. Mentira, una falsedad, una horripilancia tomada del capitalismo. Y ahí se pone en evidencia el marxismo como una forma de ideología capitalista y de pensamiento totalitario que es como un incentivo para convertir a la gente en un productor exasperado, en uno que trabaja y trabaja y trabaja, que es lo que quiere, claro, la clase patronal para conseguir una cuota de plusvalía y explotación excesiva. No. Los bienes inmateriales surgen del esfuerzo inmaterial, del esfuerzo por la belleza, el esfuerzo por el bien, el esfuerzo por la verdad, que son esfuerzos diferenciados de la producción. Y si alguien niega esto, pues vamos a hacer un debate a ver qué pasa. Es lo mismo que el esfuerzo por la libertad. Si queremos ser libres, tenemos que emanciparnos de la noción de que la libertad resulta de la abundancia. No, la abundancia trae la opresión, porque si dedicamos todo nuestro tiempo a producir, somos simplemente máquinas que trabajamos, nos degradamos, nos destruimos y ya dejamos de ser libres. Entonces nos convertimos ¿en qué? En instrumentos de producción. Dejamos de ser personas y nos convertimos en cosas. Dejamos de ser seres humanos integrales y nos convertimos en esclavos. Y eso es lo que están haciendo ahora con la gente que le introducen esta mentalidad productivista horrible. Si padecéis del problema del productivismo, tenéis que echar marcha atrás y tenéis que descubrir y atreveros a decir: quiero un tiempo para ser yo mismo, para construirme como sujeto capaz de producir y gustar la verdad, capaz de producir y gustar el bien moral, capaz de vivir convivencialmente, capaz de sentir el amor, capaz de conocer la sublimidad, capaz de vivir con épica y con grandeza. Entonces eso exige reducir vuestro tiempo de trabajo, luchar por ello. Ya sé que es muy difícil porque os lo imponen. Os imponen un tiempo de trabajo exagerado y llegáis exhaustos y exhaustas a casa y no os queda tiempo para nada. Pero entonces hay que hacer una revolución para que podáis ser sujetos integrales, sujetos materiales y sujetos espirituales y no simplemente mano de obra. Ahora somos mano de obra y el marxismo nos ha educado, entre comillas, como mano de obra. Ahí tenemos que deseducarnos y desaprender esa maldad y volver a ser seres humanos.
Repito, ¿cuáles son esas metas inmateriales, esos valores que se realizan directamente con independencia del nivel de la riqueza material que tenga una sociedad dada? En primer lugar, la libertad. En segundo lugar, la convivencia, el afecto, el amor y el eros. Esto se busca por sí mismo. En tercer lugar, la verdad. En tercer lugar, la verdad. En cuarto lugar, la virtud personal como calidad autoconstruida del sujeto. Un sujeto de virtud es un sujeto de grandeza, de dignidad, un sujeto que no se arrodilla, pero no hace a nadie arrodillarse delante de él, un sujeto que es sujeto convivencial. En quinto lugar, la belleza. La vida tiene que tener belleza. La belleza no puede ser algo del arte guardado en museos. Esto es aberrante, esto es estúpido, esto es monstruoso. ¿Por qué hay que ir a los museos? La belleza tiene que ser el todo de la vida, todo tiene que tener un componente de belleza y la batalla por la belleza la vamos a ganar en las sociedades del futuro. En sexto lugar está el vigor personal, que es lo que antes se llamaba la fuerza de la voluntad y que es un componente esencial de la virtud personal. Antiguamente sabéis que la virtud se dividía en virtudes intelectuales y en virtudes morales. Entonces tenemos que construirnos como un sujeto no solamente dotado de virtudes intelectuales, de sabiduría y conocimiento, sino de virtudes morales. ¿Cuáles son? La fuerza de carácter, la energía de la voluntad, la fortaleza física y la valentía. Entonces, un sujeto que realice el ideal clásico de construirse como con energía interior. Lo vuelvo a decir, la fortaleza y la energía de la voluntad. La voluntad. Es decisivo esto. Toda la filosofía cínica griega es una filosofía de la voluntad. Por favor, leer a los cínicos y entenderlos. Leer a los cínicos y entenderlos. En séptimo lugar está el trabajo libre. Qué bonito es el trabajo libre, ligado a la fiesta, ligado al ocio, ligado a los compañeros y compañeras de trabajo. Trabajamos libremente, pero claro, si trabajamos para un explotador, sabiendo que la empresa nos explota y que luego el Estado nos persigue para apoderarse del 50% de lo que producimos y convertirlo en ingresos del fisco sobre los cuales no tenemos ninguna capacidad de intervención, ninguna, porque a través de los partidos políticos no se consigue ninguna intervención, los impuestos siempre crecen. Entonces, si estamos en esa condición, nos amargamos y no somos productivos. Decimos, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué no voy a hacer nada? Si produzco más y mejor, lo que hace es enriquecer más y mejor a mi explotador, al Estado. Entonces lo que hago es entontecerme, hacer las cosas de cualquier manera, vivir de cualquier manera y ir a la actividad productiva en un estado de amargura. Luego, claro, vienen y te controlan y te sancionan y tal, y entonces ya eres relativamente productivo por miedo. Pero lo que tiene que ver es una producción de la alegría y de la libertad, no del miedo. Cuando tengamos ese tipo de trabajo, la humanidad dará un salto adelante fundamental, decisivo. En octavo lugar tenemos las virtudes morales. Desarrollar las virtudes morales, la cuestión del yo. ¿Qué virtudes es necesario tener? Cada cual lo decide. La moralidad es una actividad individual, tiene uno que establece su propio código moral, pero esto es algo magnífico, te da una grandeza, una energía, una seguridad de sí mismo, una satisfacción interior, un dormir por la noche apaciblemente enorme. Hay que construirse el propio mundo moral, los propios valores morales, solo y en compañía de los demás, y dedicar a esto tiempo. Todo esto lleva tiempo, y entonces si somos simplemente homos económicos y máquinas de producir, nos convertiremos en unos desastres emocionales y acabaremos mal, muy mal, porque ahora las cosas están ya muy disparadas y la gente se desploma en la depresión, en las fantasías de suicidio y en cosas son peores. Y en noveno lugar, creo que hay que eliminar la idea de fiesta actual, horrible, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que reformular toda la idea de la fiesta, la diversión, la alegría individual y colectiva. Tenemos que ser sujetos de la alegría, sujetos de el pasarlo bien. La vida también tiene ese componente, pero claro, si somos esclavos, si somos siervos, si trabajamos 14 horas al día, ¿cómo lo vamos a pasar? Pues mal. Entonces tenemos que reestructurar todo el trabajo con la fiesta, lo individual con lo colectivo, la participación política, con la lucha por la verdad. Tenemos que reconstruir el conjunto de la sociedad y eso es la revolución que queremos hacer, la revolución integral, la revolución holística. Y esta reorganización total
de la sociedad y del individuo es lo que el marxismo niega. El marxismo lo niega y en realidad nos mete por el camino trillado del capitalismo. Produce y luego en un futuro, dentro de 10 o 15 generaciones, no se sabe bien por qué toda esa productividad y ese produce creará una humanidad superior. Pues no, porque en el acto productivo mismo, generación tras generación, nos degradamos a subhumanos, nos convertimos en sujetos dominados y multidegradados. Así pues, es necesario realizar una ruptura total con las formulaciones marxistas que están todavía en toda la sociología, en casi toda la política. Hay que seguirlas criticando para conseguir esta idea nueva de la libertad, de la revolución, que nos permita una sociedad sin capitalismo y no las caricaturas estúpidas que ellos nos ofrecen de ese anticapitalismo, de la caridad y del pan y circo. Quería decir que otro de los elementos también importantes es comprender lo negativo de las utopías. Las utopías, desde el libro famoso de Tomás Moro, son negativas porque ridiculizan lo que es la lucha por una sociedad mejor. Las utopías siempre se basan en la idea religiosa del cielo, es decir, vamos a crear una sociedad tan perfecta y tan bonita y tan maravillosa que ya no va a haber problemas. Y esto no es verdad. No es verdad porque el ser humano nunca va a crear eso. Eso ni es posible ni es deseable. ¿Por qué? Porque la fusión de bien y mal que hay dentro del sujeto es dinámica. Y entonces lo que ahora es un bien puede ser mañana mismo un mal. Y entonces nos encontramos que podemos crear una sociedad excelente, mucho más excelente, pero que ciertos elementos de esa sociedad en un cambio en las condiciones se conviertan en negatividad. Y entonces siempre estaremos ahí en un conflicto permanente y será necesario que luchemos siempre por la libertad. La libertad es un bien en peligro. Yo recuerdo cuando empecé mi vida de intervención con charlas y conferencias hace 9 años, le decía, el modo de existencia de la libertad es como libertad en peligro. Dentro de 1000 años, si existe la humanidad, la libertad existirá como libertad en peligro. Y por lo tanto, el sujeto tiene que ser siempre un sujeto combatiente, no un sujeto relajado. No hay sitio para las utopías hedonistas, ni mucho menos para las utopías epicúreas, que son las peores de todas, la peor basura de todas son las utopías epicúreas. Por cierto, Marx era epicúreo, en fin, lo siento por él, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces todas estas utopías no son posibles. Hoy estamos luchando por ser libres, por, digamos, reformular las nociones de civilización, pero dentro de 100 años, si lográsemos la revolución que queremos hacer realizarla, nuestros descendientes tendrían otros problemas y estarían siempre en pie de guerra, en el combate, en la lucha, porque la esencia última del ser humano es el esfuerzo y el combate. Y eso es así. Y quienes creen que conquistada una situación, esa situación es eterna, tienen una mentalidad de quienes ganan las oposiciones, que consiguen un puesto en el Estado y ya a vivir de la sopa boba del Estado hasta que se jubilan y hasta que se mueren. Eso no sucede en la vida real. La vida real es un conflicto permanente, un ajuste y desajuste. Lo que hoy es bueno, mañana es malo. Lo que consideramos positivo se convierte en negativo. Nosotros, que en un momento estamos haciendo grandes aportaciones al bien de la humanidad, mañana nos podemos convertir en unos tipos malvados y negativos que necesitamos ser combatidos por otros, y esa es la dialéctica de la historia. Y cuando se nos venden estas utopías blandorras y tontorronas, lo único que se nos está es desmovilizando para la noción fundamental de combate. El combate es lo que estructura la vida humana, la libertad en esencia es combate, la verdad es combate, la convivencia es combate. Y esto tiene un elemento negativo porque el combate es pesado y es duro, pero tiene un elemento positivo que nos mantiene en pie. Nada degrada más el ser humano, y digo degrada, que estas utopías hedonistas y epicúreas, porque hace que el individuo se venga abajo y sin embargo explicar que todo es combate y que el combate es el centro de la vida humana nos enseña a estar en pie, ya constituirnos como sujetos de calidad y sujetos de fuerza, no fuerzas contra los buenos, pero sí contra los malvados, contra la gente que quedará, siempre habrá una minoría que quedará establecer tiranías o mantener las tiranías, o contra nosotros mismos en algún momento, porque no digo solamente que alguien ajeno a mí quiera crear un sistema tiránico, a lo mejor soy yo el que quiere crear eso, o a lo peor. No, de ahí que la vida política tiene que ser siempre un sistema de garantías, de
de prevenciones, de ajustes, para que nadie tenga demasiado poder, para que nadie se convierta en déspota y en tirano. Por lo tanto, al ser todo esto negado por el marxismo, que el marxismo es una ideología religiosa, su idea del socialismo y el comunismo pues es el cielo de las fantasías de la iglesia protestante o de la iglesia católica, pues entonces nos desmoviliza de la manera peor. Así pues, tenemos que seguir profundizando mucho en la crítica positiva, es decir, propositiva del marxismo para conseguir un nuevo proyecto revolucionario que nos permita hacer frente a los desafíos y a los graves problemas que se acercan. Y estos problemas tenemos que vivirlos como oportunidades y no como males, como oportunidades, y tenemos que recibirlos con una alegría interior, porque se acercan momentos de combate muy potentes y es ahí donde vamos a estar. Si estáis a favor de la ideología del combate, en los próximos decenios pues vais a tener oportunidades de combatir. Pero si estáis a favor de las ideologías hedonistas, epicúreas y todo esto y blandengues del marxismo, pues entonces pues lo vais a pasar muy mal porque vais a sufrir mucho y encima os van a aplastar. Bien, lo dejamos aquí sin, por ello, renunciar a seguir profundizando en todos estos asuntos hacia la constitución de un proyecto, programa, ideología y cosmovisión de la revolución por hacer, revolución de la libertad, revolución de la civilización, revolución del ser humano autoconstruido. Hasta luego.